En este episodio de Memoria Viva de Cedro Golf, conversamos con Diego Fonegra, historiador, funcionario público y apasionado defensor de lo público. Visionario de una Bogotá ambientalmente responsable, cultural y pensada para el futuro. A lo largo de su carrera, trabajó con distintas administraciones y reconocidos alcaldes como Carlos Albano Holguín, Aníbal Fernández de Soto, Julio César Sánchez, Hernando Durán Duzán y Jaime Castro. Desde la Dirección de Turismo de Bogotá participó en su transformación en el Instituto Distrital de Turismo y fue parte del proceso que llevó al Acuerdo 02 de 1978, mediante el cual esta entidad se fusionó y dio origen al Instituto Distrital de Cultura y Turismo. En este camino colaboró con directores como Cecilia Fernández de Pallini, María Paulina Espinosa de López, Doris Ángel de Echeverry, Marta Fernández de Soto y Paul Bromberg. Su vínculo con el Parque Cedro Golf es profundamente personal. La casona fue el hogar de su familia durante su infancia, donde vivió con sus padres y 3 hermanos. Allí, en los años 50 y 60, lo que hoy conocemos como parque fue su jardín y lo vio transformarse en campos de polo, humedales, lagos y zona ganadera. En su papel de relator e historiador, Fonegra revive memorias del territorio, revelando incluso que Usaquén tuvo su propia batalla. Su testimonio es un puente entre historia e identidad, y una invitación a proyectar el Parque Cedro Golf como legado cultural, natural y comunitario para las generaciones futuras. Memoria Viva de Cedro Golf. Este es un homenaje a las voces que sembraron este parque y esta ciudad antes que nosotros. Queremos escuchar a quienes con su esfuerzo y amor por la naturaleza ayudaron a que Cedro Golf floreciera como un pulmón verde y un punto de encuentro para toda la comunidad. Hoy queremos recoger sus historias, experiencias, recuerdos y saberes para que sigan siendo parte viva de nuestro territorio. Hoy nos acompaña el historiador, funcionario público Diego Fonegra, un conocedor profundo de los procesos históricos, políticos y culturales de nuestra ciudad. Con él hablaremos sobre la transformación urbanística de Bogotá y Cedro Golf, el cambio y la cultura vivido en los barrios y cómo se ha impactado estos espacios comunitarios y ambientales como nuestro querido Parque Cedro Golf. Muchísimas gracias por recibirnos en su casa, don Diego. Bienvenidos, encantado de tenerlos. Ojalá sigan formando parte de estos equipos, porque yo creo que las localidades tienen que fortalecerse mucho y tratar de preservar la historia de todos nuestros entornos. Comenzando por una de las grandes haciendas que tuvo Bogotá, que es la Hacienda del Cedro, que será un entorno. La casa hoy en día que ustedes están celebrando lo del Cedro Golf, fue mi casa. Ahí viví de los años como 50 al 60. Viví en esa parte que era originalmente el depósito de granos de esta hacienda. También viví en el molino, que era la parte alta, donde está hoy en día la Toyota. Después ya cuando me casé, viví en la parte de Usaquén, Santa Bárbara, viví muchos años. Y estrené después el edificio, el de la 118, con carrera séptima, en el último piso. Cuando miraba uno al frente, era el establo de Pepe Sierra, no la clínica Santa Fe. Después ya me fui hacia la parte de la 70 con 11. Y ahí continué siendo funcionario público, el cual duré alrededor de 27 años. Salí en la época del profesor Mocus, de la alcaldía, y de ahí estoy dedicado a la parte de los museos, tratando de preservar y conservar estos entornos culturales. Y muchas gracias por hacer ese trabajo. Es increíble todo lo que uno encuentra aquí en el Museo de Santander. No imaginé, nunca lo había visitado, pero no imaginé cómo se preserva aquí esa pieza histórica. Bueno, desde su mirada como historiador y cómo ha recogido todos estos años, cómo ha visto la evolución urbanística en Bogotá y especialmente aquí, en Cedritos, en donde concurre la Hacienda del Cedro. Yo creo que aquí nos falta todavía tener mucha conciencia hacia la parte de nuestro medio ambiente. Conservar el medio ambiente, comenzando por todos los ecosistemas, es supremamente complicado, muy costoso, porque recuperar las fuentes hídricas que perdimos
cuando vino el desarrollo y sembramos todos de pinos y eucaliptos, que son especies nocivas para una ciudad, invadieron de aquí al Parque Nacional, todo lo llenamos de pinos y eucaliptos, y hoy en día revertir ese proceso vale muchísima plata y va a costar mucho tiempo, pero es una cosa que los futuros alcaldes, los futuros gobernantes, los alcaldes locales tienen que amarrarse mucho a esas plataformas para ir comenzando a recuperar todos los entornos y todas las cuencas hídricas que hemos ido perdiendo, a ver hasta dónde se puede recuperar y que no siga ese urbanismo de esa manera tan desaforada y tan descontrolada y edificaciones tan altas, cuando estos fueron entornos muy húmedos, muy gredosos, porque usted cuando le levanta edificios de más de 20 pisos, la humedad se va a perder, porque garajes de 3 y 4 sótanos, eso termina acabando con los monumentos porque los seca y se van inclinando. Esta casa tiene pues muy casume de 400 años y es la que le da el marco realmente a Usaquén, una hacienda que venía del 178 a la 127, de la autopista hasta la parte alta del Cerro La Calera, y después se hizo la extensión hasta la Boyacá, hacienda a San Rafael, hizo parte integral de esta hacienda. Aquí nacen las comunicaciones. Don Pacho Fernández fue que nombró a Rafael Reyes director de telégrafos y correos, y a través de ellos se fue manejando la historia de una familia de más de 100 años que lleva conservando aquí. Se hizo la escuelita y comenzó todo el desarrollo de la localidad de Usaquén de una manera muchas veces muy desaforada, muy creciente, y las alcaldías muchas veces no se van fortaleciendo hacia la parte del medio ambiente. Hoy debíamos tener en todos los colegios grupos ambientalistas que sembraran maticas, arbolitos. Eso va generando desde los niños una conciencia mucho más hacia la parte del medio ambiente. Y no esos bandazos que de golpe pegamos de un lado al extremo, que no es que no se puedan hacer, no, hay que irlos haciendo y recuperando. Si no... En su opinión, ¿usted cómo considera qué papel juega hoy en día el Parque Cedro Golf en este entorno? Fundamental. Primero, es un pulmón de la ciudad. Hoy en día no se les olvide que es que Bogotá ha debido quedar por lo menos con 8 o 10 fincas como pulmones de una ciudad. Un papel primordial. Lo que está haciendo el Cedro Golf, el parque sobre la Casona, es fundamental porque esos son pulmones de la ciudad. Ahí debemos llevar mucho más aprendizaje a niños, a adultos, a dar programas educativos sobre el medio ambiente. ¿Qué tipo de urbanismo considera que Bogotá debió haber desarrollado? Republicano, indudablemente. Esa es la cultura que se tenía antes de ese 9 de abril del 48, en el cual una Bogotá era lo que había y otra Bogotá la que nació, de una manera tan fulminante y tan discrepante, porque va variando de una manera abrumadora. No se les olvide que es que hoy en día atravesarse Bogotá es una ciudad más de 54 kilómetros, desde la 245 a salir a Bosa. Tenemos 54 kilómetros de largo, desde la parte alta de los cerros hasta el límite del río Bogotá, es la franja, con una diferencia. Contrario a lo que sería otra de las grandes ciudades nuestras, que es Medellín, muy agradable, pero Medellín, acuérdese, como un volcán centrado. Bogotá tiene una diferencia grandísima, que tenemos las montañas al extremo occidente, al extremo oriente y al extremo occidente, y tenemos todo un corredor para poder refrigerar y descontaminar el medio ambiente. Sí. ¿Cómo cree que impactan esos desarrollos urbanísticos y cómo ha desarrollado la ciudad directamente en los pobladores? Pues ya la gente va llegando a cada sitio y hay demasiadas discrepancias, hay diversidad de tipos de opiniones en los desarrollos que se van dando, hay demasiados como intereses. Yo no ve, la ciudad de Bogotá está contaminando muchísimo las vías. Las vías tienen que modernizarse, estamos en el siglo XXI, no pretender que una ciudad tenga tránsito a 30 kilómetros cuando las vías debían ser 80, 60 y 40 para descongestionarla, no llenarla de semáforos, siquiera hagan pasos deprimidos, tengan velocidades por carriles. Eso ayudaría al medio ambiente pensando en una ciudad hacia un futuro. ¿Cómo ha cambiado la manera
de cómo percibíamos la naturaleza, cómo percibíamos hace 50 años atrás, la forma y la manera en que nos involucrábamos con el entorno, con la naturaleza, a cómo es hoy en día? Primero la gente era mucho más cuidadosa. Uno de niño, es decir, nos tocó otro tipo de educación totalmente diferente, pero siempre conservamos los jardines, los antejardines en las casas. Acuérdense que todas las casas tenían grandes jardines. Si vamos, comience desde la época de la parte de la Candelaria, casas de 2 y 3 jardines. Es decir, el jardín, el último jardín era la huerta regularmente. Eso se preservó mucho tiempo y después, hoy en día muchas veces ve uno eso que sería la huerta y tenemos construcciones modernas dentro del último patio en nuestra zona histórica. Eso no es preservar nuestra historia, sino ya es otro tipo de cosas. Pero hay que enseñar al niño, a los universitarios, a los profesores y a los papás de los niños a que realmente luchen de una manera sin tener esos virajes, esos bandazos que se dan por la parte de nuestro medio ambiente. Nosotros como tal hemos perdido parte de ese espacio público. ¿Considera que se requiere algún tipo de lucha para ganar espacio público para que sea esa conservación? Estamos de acuerdo. Bogotá debe seguir luchando muchísimo y en este caso debe ser un esfuerzo gigantesco. El Jardín Botánico, porque hoy en día es la directa responsable de muchas partes sobre el medio ambiente y esa parte ambientalista de Bogotá, pero tenemos que tener unas políticas públicas muy amplias, fuertes, en las 20 localidades que tenemos en la ciudad de Bogotá. ¿Cree que sí es necesario que esos movimientos sociales por la protección, por el medio ambiente, sigan, se continúen y cómo se pueden perdurar? Yo creo que los primeros que tienen que manejar una cantidad de políticas públicas es comenzando por nuestro alcalde mayor de Bogotá. Y lo debe secundar inmensamente dentro de los planes de desarrollo el Consejo de Bogotá, para abrirlas a las localidades sin necesidad de crear frentes en donde se vuelvan unos problemas sociales grandísimos y unos enfrentamientos que nunca conllevan a nada, sino terminan en el deterioro de todas las localidades. ¿Considera que los parques que hoy en día de alguna manera se han preservado de esa memoria natural que teníamos, se tienen que hoy reglamentar y llamarse como un patrimonio ambiental? Hombre, la idea no estaría mal. Yo lo que pasa es que en los parques, toda la vida, los parques los consideré para el uso del ser humano. Era sitio de descanso, donde la gente llegaba, se sentaba, se acostaba, miraba su entorno. Hoy, al mezclar esa parte con los animales, estamos teniendo un problema muy grave en los parques, porque ¿quién les está haciendo el mantenimiento? La gente, hay que educarla para llevar un animal. Los animales no pueden llegar a todos lados a hacer demarcaciones en todos los sitios. La gente no recoge los excrementos, no recogen la parte, los olores comienzan a volverse nauseabundos y eso le choca a mucha gente. Por eso va perdiendo esa parte que puede tener uno, ese amor por los parques, por sus árboles, por la misma gente. Muchos trabajos que se pueden hacer dinamizados no se dan. Hay tantos animales en unos entornos que muchas veces han prestado para unas roces, en peleas de los mismos animales, por la falta de disciplina y de educación. ¿Qué cree que considera urgente dentro de esas manifestaciones culturales o esas manifestaciones de convivencia? Mire, hoy en día un parque, un mantenimiento, la tala de árboles, que muchas veces se nos vuelve, uno va a tumbar un arbolito. 80 años, no muchas veces es tumbarlo por tumbarlo, sino simplemente está protegiendo a la misma comunidad que se caiga el árbol porque está terriblemente deteriorado. Usted ve ese árbol que tenemos aquí al frente, que es un cedro, que ahorita parece un chamizo reseco. Ese árbol todos los años bota las hojas, los palitos, hasta que quede como un chamizo y dentro de unos 2 meses va a llegar, va a visitarnos y va a ver cómo comienza a reforestarse, reverdecer otra vez todos los árboles. Es un ciclo, ese
ese que tenemos aquí y los 3 que tenemos atrás son cedros que tienen temporadas muy feas porque hasta el deshoje todos los años. ¿Cómo podrían las nuevas generaciones conectarse con esa memoria histórica y esa memoria natural en el territorio? Pues yo creo que, mire, hay partes históricas aquí esenciales, la casa museo, precisamente visitando nuestros museos. A través de los museos preservamos nuestra historia. Y eso es importantísimo que los papás de los niños vengan también a los museos, aprendan algo, les enseñen a sus hijos y después traer esas nuevas generaciones para irlos integrando en todos los programas, sobre todo la parte ambiental, que muchas veces se ha perdido. Uno comienza por el Museo Nacional Verde, creado por el general Santander. A ver, entonces comienza la historia de esa época, aquí uno comienza la parte del medio ambiente. ¿Y por qué no se ha llegado a tener una conciencia general en Colombia y en las diferentes ciudades sobre ambientalistas? No los movimientos ambientalistas, porque muchas veces se dan unos cambios radicales y unos roces que nada que ver, Sí. en vez de tratar de, entre todos, unirnos. Don Diego, como usted es parte, digamos, primordial en toda esta línea familiar que viene desde el General Santander, que han visto transformar la ciudad, que han visto cómo la ciudad ha cambiado y ha sido como ese camaleón que se ha convertido entre una y otra cosa. ¿Qué cree que requiere como para lograr un equilibrio, para que Bogotá genere un Mire, equilibrio entre naturaleza y ciudad? tiene que moverse. Si Bogotá no se mueve mucho más rápido, tenemos que llegar a tener una ciudad que esté funcionando 24 horas. Unos sistemas educativos realmente fuertes. Las vías, los carros trancados, eso no tiene sentido. Contaminando más, gastando más, ¿eso qué sentido tiene? Eso es lo que necesitamos, que Bogotá se desarrolle. Una ciudad que está manejando alrededor de 10 millones de habitantes y tenemos una población flotante casi de 6 millones y medio de habitantes en los alrededores, tiene que tener un gobernante que sepa manejar alrededor de 16 millones de habitantes. Y no muchas veces, como decimos, 8 millones, porque eso es lo que nos tiene atascados en los desarrollos, porque los planes de desarrollo nunca se incorporan. Seguimos peleando por una autopista norte, cuando eso se debía haber levantado hace mucho tiempo. En los años 66 yo le levantaba el carro 100 kilómetros por hora y estaba la demarcación. Estamos en el siglo XXI y queremos que andemos a 30, a ver. Esta pregunta va enfocada hacia las personas que en este momento tienen algún tipo de defensa a favor de los espacios públicos, del cuidado ambiental. ¿Qué mensaje les daría a ustedes? Bueno, que sigan, hay que seguir discutiendo, digámoslo así, no peleando, discutiendo. Sobre el espacio público hay muchas versiones. Hay que comenzar a fomentar, una ciudad como Bogotá debe comenzar a fomentar muy grande el senderismo, las caminatas, los fines de semana, así como está la Quebrada de la Vieja, aquí detrás de todos estos cerros. Aquí tenemos el embalse de San Rafael puro atrás. Aquí se hizo un proyecto que se le entregó al alcalde Mocos y ni siquiera se desarrolló, que era el camino por aquí detrás de las canteras a caer al embalse de San Rafael, y no lo quisieron desarrollar. Eso es parte para ir comenzando a generar esa conciencia ambientalista sobre medios realmente antes de que esté todo construido. Sí, sí, lamentablemente. Don Diego, dentro de pues, las entrevistas que hacemos una última pregunta, que no suene a cliché, pero sí es una pregunta donde, ¿cuál es el mensaje que usted le mandaría a esta generación, a las futuras generaciones, o a ese niño que en este momento lo puede estar escuchando a usted? A ver, yo sinceramente, como director de la Casa Museo Santander, le mandaría a esos jóvenes que visitemos mucho más el jardín botánico. Aprendemos de nuestras especies, de nuestra cultura, que al fin y al cabo a través de las diferentes generaciones se van dando, y el jardín botánico es un ejemplo muy bonito para mostrar a la ciudad en el mismo desarrollo que se tiene en ese centro educativo. Un mensaje que lo hagan, visiten museos, y con ustedes muchas gracias por esa Muchísimas visita. gracias, don Diego. Muchas gracias por tenernos aquí en su casa, por prestarnos
este espacio y por disponer del tiempo para podernos atender. Las palabras que quedan acá quedarán depositadas en la memoria viva de Cedro Gold, quedarán depositadas en la historia y a la posteridad. Muchísimas No, a gracias. ustedes por su visita, muchas gracias. Gracias. Ya saben dónde es esta casa, con todo gusto, cuando quieran venir, bienvenidos sean. Muchas gracias. Esta casa. Y aquí se hace la reseña de todo lo que es la Hacienda del Cedro, dónde nace Hacienda del Cedro, en qué consistía la hacienda, que era la casa, la capilla, depósito de granos y establo, el molino que estaba detrás de lo que es la Toyota, que era donde se albergaban los invitados que traía esta hacienda, los albergaban allá, y la parte de la casa que se fue originalmente el depósito de granos de esta hacienda. O sea, lo que hoy en día se le llama casona. Era el depósito de granos. Fue mi casa, ¿sí? Como casa de familia. Ahí viví, del 50 casi al 60. Viví en esa parte de esa casa. Mi colegio era el Gimnasio Campestre en esa época, sí, con mis 3 hermanos. Esa fue digamos, la casa. Entonces, por eso le digo, de aquí para abajo eran unos lagos, muchos humedales, porque casi todas estas zonas fueron terriblemente... Camino a Usaquén, sí, uno siempre pasaba por esa casona, pues era esta, que después la casa de abajo del parque terminó heredando ese nombre de la casona. No sabía. Claro. No sabía que la casona era esta. Claro, el marco de referencia fue esta casa. ¿Cuál es la que me dijo? Esta, mira, esta foto aquí se ve la hacienda, se ve aquí este lado. Y la casa de abajo, la que está en el parque. Detrás de ese pórtico. Ahí está. Bueno, hay un pórtico que a mí también me causa mucha curiosidad, antes de empezar la entrevista. Queda en la 140 y... ¿qué es esta? La 148. La 47, en la esquina. Hacienda del Cedro. La Hacienda del Claro, Jorgito, aquí lo ve, construyó esa parte. Y le puso ese nombre, se lo puso como Hacienda del Cedro. Claro, y él fue de los herederos de allá. Él es hermano de Cecilia Fernández de Palini, hermano de Agustín y Pacho, que fueron los que terminaron heredando Hacienda del Cedro. Y cuando comenzó la parte urbanística, donaron esa parte que cuando Pacho me llamó, le dije, pues, yo hubiera hecho totalmente contrario. ¿Por qué? Porque yo no hubiera dejado separar esa casa de esta casa. Si quieren, la vía se vuelve peatonal, la de atrás, y tenemos un solo corredor. Hubiera sido hermosísimo. Hubiera sido bellísimo. Por eso, inclusive, cuando me atravesé así con la parte académica, los garajes de esta casa era para hacer un marco de seguridad al monumento nacional que es este. Claro, hoy en día se ve ya desaislada, ¿cierto? Pero esta era la casa matriz, esta era todo, de aquí dependía todo. De aquí dependía todo, bueno. Exactamente. El establo quedaba en la 151 con novena. 151 con novena, ¿ahí qué quedaba? Ahí era el establo. ¿El establo? Establo. Ahí hoy en día yo pensaba que edificios. Quedaba como Morales, porque por ahí hay mucha referencia al Morales. No. Pensé que hacía referencia que a ese lado. Y cuando terminó heredando Hacienda del Cedro Jorge Fernández, es decir, este era su papá, el hijo terminó heredando Hacienda del Cedro, él quedó con un pedacito de tierra que venía de la 139 más o menos, sí, a la 158, de la autopista hasta la parte alta del Cerro La Calera. Él es el casado con Leonor Fonegra, que es la bisnieta del general Santander, y de ahí amarraron la historia de la Hacienda del Cedro al general Santander. Y con ese pedazo que quedó... Claro, comenzó la parte... Ya empezó a hacerse... Claro, el urbanismo, es decir, no solamente el urbanismo, sino que la alcaldía, las políticas públicas han sido muy deficientes. Entonces te comienzan a presionar o si no se vuelven lotes de engorde. ¿Y quién paga los impuestos? Sí, claro. Entonces comenzaron a desarrollar la parte urbanística, dividí en esa parte en loteo, que a mí lo que siempre he peleado por esa parte, porque eso no ha habido ser así, claro. Hagan desarrollos más bien de cada sitio, la arquitectura, respetando Bogotá en su totalidad. Es decir, yo hoy en día Bogotá, si hubiera tenido poder,
Iglesia de San Francisco, esta es la Plaza Bolívar, pero hace muchos, como en el 30 o no, por los carros, esto es como el 20. Claro, claro. Esa es la Plaza Mayor, como es el nombre original de la Plaza Bolívar. Plaza Mayor. La Plaza Bolívar, nunca, mejor dicho, a la Plaza Mayor nunca le hemos de... Es que la parte política nos tiene jodidos. Parques, plazas, todos vamos quitándoselo. No, no. A ver, esa es Plaza Mayor. Primero que Bogotá era terriblemente europeo, muy afrancesado. Ese diseño de la Plaza Bolívar De ahí el es cuento totalmente de las francés. Atenas de América. Claro, yo manejé la Atenas suramericana, Sí, la Atenas Atenas suramericana en 1971 dentro de todas las campañas de promoción de turística de Bogotá. Fue por eso. Claro. Fue una campaña turística. Y por eso inauguramos el centro de Monserrate, el primer kiosquito que tuve ahí arriba en Monserrate con guías. De San Isidro, Claro. el kiosquito. Claro, ahí comenzó el desarrollo de toda esa parte de Monserrate, que nunca lo hemos nunca se nos ha podido, digamos, cerrar todo el ciclo, porque no, Sí. las administraciones... Sí. Aquí, por ejemplo, Siempre aquí va en viene, sentido contrario. aquí viene Plaza Mayor, hoy en día Plaza Bolívar, aquí se estrena el primer acueducto municipal, que era el Mono de la Pila. Ah, el mono de la pila era ahí. Ahí la gente sacaba su agüita en cántaros y lo llevaba para su casa. Hoy en día esa fuente original es la que está en el Museo de Arte Colonial. Cuando tú subes aquí, Sí, pasas sí, allá, señor. entra la que está al fondo, ahí está la pila que estuvo en la Plaza Mayor. Aquí viene el parque más importante de la ciudad de Bogotá, que era el Parque de las Hierbas, hoy en día Parque Santander. Esta era la casa donde murió el general Santander. ¿En dónde? Hoy en día edificio Avianca. ¿Dónde queda Bianca? Claro, esa es la casa del general Santander. No sé. Claro, cuando vino el desarrollo y el auge de Bogotá, mejor dicho, cuando muere Santander, esta casa tipo republicano se convertiría en el primer colegio para señoritas, que era el Pestalozziano. Y la hermana del general Santander hace lo mismo con un colegio para hombres, que es la parte diagonal, digamos lo que coge parte Museo del Oro, la DIAN, el Banco Central Hipotecario, y el Jockey Club. El Jockey Club es la casa de Antonio Nariño. Entonces, aquí se desarrolla el Hotel Granada y el Hotel Regina, dentro de la parte nueva. El gerente de este hotel manejaba también el Regina. Esto se incineró el 9 de abril del 48. Ambos hoteles. No, este. El Este Regina. lo mandó a demoler en el 58, se salvó el 9 de abril y lo mandó a demoler la presidencia de la República para levantar las 20 localidades, para tener unos modelos educativos, de verdad que era una localidad, Ciudad Salitre, que se llamó Ciudad Salitre. todo eso era un solo entorno. Y aquí terminaron hablando huevonadas y terminamos con el parquecito Simón Bolívar. Ah, era más, Y estaba costó más grande. 7 veces, claro, 15 veces más grande. Y no solamente como un pulmón de la ciudad, porque hoy en día, si los gobernantes algún día hubieran pensado en algo en el medio ambiente así de grande, Bogotá debe tener por lo menos 20 haciendas dentro de su casco urbano como pulmones de la ciudad. Sí. Pero acuérdense que nosotros venimos de hectárea, a medida que Bogotá crece, la hectárea se vuelve fanegada, y a medida que Bogotá sigue creciendo, ya hablamos metro cuadrado. Decir A dónde ver. nos ubicamos. Venga, esa- venga, miren los espacios que tiene la casa. Entonces aquí funciona la biblioteca. Esta es la Bogotá. Este Ese teléfono, era el que estaba aquí en 1903. Sistema magneto. También se cae la llamada porque la pulsación tiene que ser uniforme. Claro, si no se corta. Aquí hablas y aquí marcaba uno el timbre, digámoslo, para que lo acordara. para que sonara al otro lado. 122, sacaba la línea conectada. De este tipo de comunicaciones, en el tiempo en que me cuenta don Diego que esta era su casa, bueno, la casa, ¿cómo se comunicaban en ese entonces? ¿A través de este sistema? No, ¿O ya hasta cuándo fue? habían teléfonos. Ya teléfono Sí, de discado. teléfono de discado. Sí, claro. Sí, porque ya lo estamos viendo en 1920, 30, mire el que había. Este es 1920, el que Sí, está aquí. sí.